Mi nombre es Juan Felipe y él es mi compañero Jonathan López y vamos a explicar un servidor de línea con aplicación de transistores. En este circuito número 1 vamos a aplicar el circuito pero con el funcionamiento de la fotorresistencia con una lámpara o con luz en ella. Contamos con una resistencia de 100 kilo ohm conectada a la fotorresistencia que es de 100 ohm y a una resistencia de 1 kilo ohm. En ella tenemos un transistor NPN2222. Tenemos otra resistencia de 1 kilo ohm, tenemos un diodo, tenemos en serie con otro transistor 2N2222, enseguida un diodo y otra resistencia. Hicimos divisor de tensión en este punto, divisor de voltaje, perdón, para hallar el valor de esa resistencia, el voltaje que nos da en esa resistencia. Y el resultado que nos dio fue 0,008 milivolts. En esta resistencia, en este circuito, lo que nos dio fue, tenemos lo mismo pero ya con ausencia de luz en la fotorresistencia. Nos dio que cuando tiene ausencia de luz, esto se vuelve en megaohmios, y lo mismo que hemos explicado en anteriores videos, se vuelve demasiado grande. Por eso es que al hacer el divisor de voltaje, esto nos va a dar 0 y no va a dar flujo de voltaje. Enseguida vamos a explicar el funcionamiento de este circuito en una protoboard. Tenemos nuestros materiales: resistencia de 1K, nuestra fotorresistencia, resistencia de 100K, nuestro transistor 1N2222, nuestros LED y batería. Decimos que tenemos nuestra fotocelda y en serie a ella vamos a cerrar nuestro circuito con una resistencia de 100 kilo ohmios al positivo. En el intermedio de ellas dos vamos a salir con una resistencia de 1K que va a la base de nuestro primer transistor 2N2222. El emisor de nuestro transistor, que lo identificamos porque podemos observar que trae un plugcito, va cerrando nuestro circuito con el negativo, y el positivo va a una resistencia de 1 kilo ohmio continuo en paralelo un diodo, cerrando nuestro circuito con nuestro colector. Vamos a tener nuestra primera indicación. Esa segunda parte del circuito ya es para amplificar corrientes y voltajes de acuerdo a nuestra aplicación, que sería un seguidor de luz. En vez de tener una resistencia y tener un diodo LED, tendríamos un motor que este transistor estaría amplificando la corriente para el funcionamiento del motor. Pero en nuestro caso pues vamos a mostrar el funcionamiento con otro LED adicional, que tendríamos del positivo una resistencia de 1 kilo ohm que iría al colector, y la salida por el emisor va nuestro LED cerrando el circuito con el negativo. Podemos observar que cuando aplicamos una iluminación con una fuente, vamos a ver que nuestro circuito va a empezar a funcionar. ¿Cómo interpretamos el funcionamiento del circuito cuando tenemos una ausencia de luz en nuestro fotocelda? Cuando la fotocelda tiene una ausencia de luz, tiene una resistencia muy grande. Si podemos observar, la fotocelda va cerrando nuestro circuito con la parte negativa de la protoboard y la resistencia de 100 kilo ohmios. En el momento que aquí hay una resistencia muy grande, no va a haber un flujo de voltaje ni de corriente, no va a haber una diferencial de voltaje. Al no haber este diferencial, no se va a crear una corriente para que entre a funcionar nuestro transistor en el lapso de saturación y poder cortocircuitar el colector con el emisor y arrancar nuestro circuito. Cuando queramos usar esta aplicación en el seguidor de luz y conectar un motor, tenemos que tener en cuenta que el motor del lado derecho va con el circuito izquierdo y el motor del lado izquierdo va con el circuito del lado derecho.